Capítulo 6. La era de Pugachov. Y vosotros, jóvenes, escuchad lo que los viejos os vamos a contar. Canción. Antes de dar comienzo a la narración de las extrañas aventuras de que fui testigo, tengo que decir algunas palabras acerca de la situación en que se hallaba la provincia de Oremburgo a fines del año de 1773. Ocupaban esta vasta y rica provincia numerosos pueblos medio salvajes que habían reconocido hacía poco la soberanía de los zares rusos. Sus continuas rebeliones, su incapacidad para acostumbrarse a las leyes y a la vida civilizada, su impetuosidad y su crueldad exigían por parte de las autoridades una vigilancia incesante para mantenerlos sometidos. Se levantaron fortalezas allí donde se las consideró necesarias y se las pobló, en su mayor parte, de cosacos, antiguos ocupantes de las orillas del Yaik. Pero aquellos cosacos, a quienes se había encomendado mantener el orden y la seguridad de dicha región, resultó que en algunas ocasiones eran ellos mismos los súbditos inquietos y peligrosos. En 1772 estalló una insurrección en la principal de sus ciudades, motivada por las severas medidas tomadas por el general Traubenberg para reducir al ejército a la debida disciplina. Como resultado, se produjo el bárbaro asesinato de dicho general, el cambio de autoridades y, finalmente, la pacificación de los rebeldes a sangre y fuego y con crueles castigos. Esto ocurrió poco antes de mi llegada a la fortaleza de Berlogoskaya. Todo estaba tranquilo, o parecía estarlo. Las autoridades confiaban demasiado en el falso arrepentimiento de los astutos rebeldes, quienes ocultaban su rencor a la espera de una ocasión propicia para reanudar los desórdenes. Prosigo mi relato. Una tarde, ocurrió esto a principios de octubre del año 1773, me encontraba solo en casa escuchando los aullidos del viento otoñal y viendo discurrir, desde la ventana, las nubes por delante de la luna, cuando vinieron a avisarme de que el comandante quería verme. Hacia allí me dirigí enseguida. En casa del jefe encontré a Sabrín, a Iván Ignatich y al suboficial cosaco. No estaban en la sala ni Vasilia Yegorovna ni María Ivanovna. El comandante me saludó con aire preocupado, cerró la puerta, hizo sentar a todos, menos al suboficial, que permaneció de pie junto a la puerta, y, sacando del bolsillo un papel, nos dijo: «Señores oficiales, una noticia importante, oigan lo que dice el general». Y, poniéndose los anteojos, leyó lo siguiente: «Señor comandante de la fortaleza de Belogoskaya, capitán Mironov, confidencial. Por la presente le comunico que el cosaco del Don y Raskolnik, Yemelyan Pugachov, ha logrado burlar la vigilancia e, incurriendo en el imperdonable atrevimiento de arrogarse el nombre del difunto emperador Pedro III, ha reunido una banda de malhechores con la que lleva el desorden a las poblaciones del Yaik y ha tomado y arrasado ya algunas fortalezas, cometiendo en todas partes robos y asesinatos. En consecuencia, al recibo de esta deberá usted, señor capitán, tomar de inmediato las medidas oportunas para rechazar al mencionado bandido y usurpador, y, si es posible, para su completo aniquilamiento, en el caso de que se dirija contra la fortaleza cuyo mando le ha sido encomendado». «Tomar las medidas oportunas», comentó el comandante, quitándose los anteojos y doblando el papel. «Eso se dice enseguida. Por lo visto, ese malvado trae fuerzas. Nosotros aquí contamos con ciertos 30 hombres, sin incluir los cosacos, de quienes hay que esperar poco. Dicho sea sin ánimo de molestarle, Masimich». El suboficial sonrió. «Sin embargo, señores oficiales, no hay nada que hacer. Estén alerta, pongan centinelas y organicen patrullas nocturnas y, en caso de ataque, cierren la poterna y hagan salir a los soldados. Tú, Masimich, vigila bien a tus cosacos. Hay que preparar el cañón y limpiarlo. Lo más importante es mantener todo en secreto para que nadie en la fortaleza se entere antes de tiempo». Una vez nos dio estas órdenes, Iván Kuzmich nos despidió. Yo salí con Sabrín, comentando lo que acabábamos de oír.
¿Cómo crees tú que terminará esto?, le pregunté. Sabe Dios, contestó. Ya veremos. Por el momento no encuentro que sea nada alarmante. Sí. Se quedó pensativo y empezó a silbar, distraídamente, un aria francesa. A pesar de todas nuestras preocupaciones, la noticia de la aparición de Pugachov se extendió por la fortaleza. Iván Kuzmich, aunque estimaba muchísimo a su esposa, por nada del mundo le hubiera revelado un secreto referente al servicio, y así, cuando llegó la carta del general, despidió a Vasilia Yegorovna con bastante habilidad, diciéndole que el padre Gerasim había recibido de Orenburgo ciertas noticias muy extrañas que guardaba en gran secreto. Por ello, la mujer del comandante quiso en el acto ir de visita a casa del Pope, llevándose con ella, por consejo de su marido, a Masa, para que no se aburriese sola. Dueño absoluto ya de la situación, mandó a buscarnos y encerró a Palaska en el desván para que no pudiese oírnos. Vasilia Yegorovna volvió a su casa sin lograr sonsacarle nada a la mujer del Pope, pero se enteró de que durante su ausencia había habido una junta y de que a Palaska la habían encerrado, por lo que adivinó el engaño de su marido y se fue derecha donde él estaba, dispuesta a interrogarle. Pero el marido se encontraba preparado para el ataque y, sin inmutarse ni poco ni mucho, contestó atrevidamente a su curiosa compañera. Ocurre, sabes, que las mujeres de la fortaleza han decidido encender los hornos con paja, y como puede ocurrir alguna desgracia, he ordenado que en lo sucesivo no vuelvan a emplear paja, sino leña y ramas secas. ¿Y por qué has encerrado a Palaska?, preguntó la mujer del comandante. ¿Por qué tenías que encerrarla en el desván hasta que llegáramos nosotras? Iván Kuzmich, que no había previsto esta pregunta, se desconcertó y balbuceó una excusa poco creíble. Vasilia Yegorovna se dio cuenta de la astucia de su marido y, comprendiendo que no iba a sacarle nada, dejó de hacerle preguntas y se puso a hablar de unos pepinillos en conserva que Akulina Panfililovna había preparado de una manera especialísima. No pudo pegar ojo en toda la noche, pero tampoco logró adivinar qué sería lo que le ocultaba el esposo y que ella no debía saber. Al día siguiente, al regresar del servicio religioso, vio a Iván Ignatich, que sacaba trapos, piedrecillas, trozos de madera, huesos y toda clase de porquerías metidas allí por los chiquillos. ¿Qué significan esos preparativos?, pensó la mujer del comandante. ¿No será que se espera algún ataque de los kirguises? ¿Será una tontería semejante lo que me oculta Iván Kuzmich? Y llamó a Iván Ignatich, firmemente decidida a arrancarle el secreto que tanto atormentaba su curiosidad femenina. Empezó por hacerle algunas observaciones sobre los problemas de la casa, como el juez que da comienzo a la instrucción con preguntas ajenas al asunto. Luego, haciendo una ligera pausa, suspiró profundamente y exclamó, meneando la cabeza. «¡Válgame Dios! ¡Qué noticias! ¿Cómo terminará todo esto?» «¡Ay, madre!», respondió Iván Ignatich. «Dios es misericordioso. Tenemos suficientes soldados, pólvora y mucha, y yo he limpiado el cañón. Podremos darle a Pugachov lo que se merece. El señor no permitirá que se salga con la suya». «¿Y quién es ese Pugachov?», preguntó la mujer del comandante. Iván Ignatich cayó en la cuenta de que había hablado demasiado y se mordió la lengua, pero ya era tarde. Vasilia Yegorovna le obligó a confesar todo, después de prometerle que no diría nada a nadie. Cumplió, efectivamente, su promesa, excepto con la esposa del Pope, debido a que a ésta se le había escapado la vaca a la estepa y podía ser robada por los bandidos. No tardó en hablar todo el mundo de Pugachov. Los comentarios eran variados. El comandante había enviado al suboficial a informarse bien de cuanto ocurría en las aldeas y fortalezas vecinas. El suboficial regresó a los 3 días diciendo que había visto en la estepa a unas 60 bestias de la fortaleza, muchas hogueras, y que, en cuanto a los basquiros, había oído que se desconocía el número de sus fuerzas. Por lo demás, no podía decir nada preciso, pues por miedo no se había atrevido a seguir más lejos. En la fortaleza empezó a notarse la agitación que existía entre los cosacos. Formaban grupos en todas las calles. Hablaban en voz baja entre ellos. Y al ver a un soldado de la guarnición,
se dispersaban. Se mandaron espías en misiones de exploración, y Yulai, el calmuco, trajo al comandante una información de importancia. Las noticias del suboficial eran falsas. El astuto cosaco contó a su regreso a sus compañeros que había estado con los rebeldes y que se había presentado a su jefe, y que éste le había dado la mano y que había conversado con él largo rato. El comandante ordenó en el acto que arrestasen al suboficial y le pusieran bajo vigilancia, y en su lugar nombró a Yulai. Esta noticia fue recibida por los cosacos con visible disgusto. Protestaron sin disimulo, y el propio Iván Ignatich, ejecutor de las órdenes del comandante, les oyó decir: «Ya te arreglaremos, rata de cuartel». Iván Kuzmis decidió interrogar aquel mismo día al arrestado, pero éste se había evadido, ayudado por sus partidarios. Una nueva circunstancia acrecentó la inquietud del comandante. Un basquiro había sido detenido con proclamas revolucionarias. Con este motivo, el jefe de la fortaleza decidió reunir otra vez a sus oficiales y repetir la maniobra de alejar a Vasilia Yegorovna con un pretexto plausible. Pero como era hombre simple y franco, no encontró otra disculpa fuera de la ya empleada y dijo carraspeando: «¿Sabes, Vasilia Yegorovna, que el padre Gerasim ha recibido de la ciudad, según dicen...?» «No sigas, Iván Kuzmis», interrumpió la mujer del comandante. «Tú quieres reunir a la junta de oficiales para hablar sin que yo esté presente de Yemelián Pugachov. A mí no me engañas». Iván Kuzmis, abriendo mucho los ojos, declaró: «Bueno, querida, ya que lo sabes todo, quédate si quieres y asistirás a la junta». «Eso es otra cosa», añadió ella. «Déjate de rodeos y manda a llamar a los oficiales». Volvimos a reunirnos. Iván Kuzmis nos leyó delante de su mujer la proclama de Pugachov, escrita por un cosaco medio analfabeto. El bandido exponía su intención de atacar enseguida nuestra fortaleza, incitaba a los cosacos y a los soldados a pasarse a su bando y aconsejaba a los jefes que no se opusiesen, amenazándolos, en caso contrario, con castigarlos. La proclama estaba redactada en términos enérgicos y burdos, y forzosamente tenía que causar una peligrosa impresión en el ánimo de las gentes sencillas. «¿Será bandido?», exclamó la mujer del comandante. «¿Cómo se atreve a proponernos semejante cosa? ¿Que salgamos a recibirlo y rindamos nuestras banderas a sus pies? ¡Ah, hijo de perra! ¿Ignora que llevamos ya 40 años en el servicio y que, gracias a Dios, hemos visto de todo? ¿Y es posible que haya jefes que hagan caso a semejante bandido?» «No lo creo», respondió Iván Kuzmis. «Pero dicen que el malvado se ha apoderado ya de muchas fortalezas». «Debe ser realmente fuerte», observó Sabrin. «Ahora sabremos cuál es su verdadera fuerza», repuso el comandante. «Vasilia Yegorovna, dame la llave del almacén. Iván Ignatich, trae aquí al basquiro y dile a Yulai que traiga el látigo». «Espera, Iván Kuzmis», dijo la mujer del comandante levantándose. «Déjame que me lleve a Masa fuera de la casa, porque si oye los gritos se va a asustar. A decir verdad, tampoco a mí me gusta nada eso de la tortura. Que tengan suerte». Antiguamente, la tortura estaba tan arraigada en la práctica judicial que el benéfico decreto que la abolió tuvo que permanecer durante mucho tiempo sin aplicación. Se creía que la confesión del reo era imprescindible para su total convencimiento, idea que no solo carecía de fundamento, sino que se oponía por completo al sentido común jurídico, pues si la negativa del reo no se admite como testimonio de su inocencia, tampoco debe considerarse su confesión como prueba de su culpabilidad. Todavía me parece estar escuchando a los antiguos jueces lamentarse de la abolición de tan bárbara práctica. En aquel tiempo, sin embargo, nadie dudaba de la necesidad de la tortura, ni los jueces ni los acusados. Por esto, la orden del comandante no extrañó ni alarmó a ninguno de nosotros. Iván Ignatich fue a buscar al basquiro, que estaba encerrado con llave en el granero del comandante, y a los pocos minutos era conducido al vestíbulo. El comandante ordenó que compareciese. El basquiro franqueó penosamente el umbral, llevaba puesto unos grilletes, y quitándose su alto gorro, se detuvo ante la puerta.
Le miré y me estremecí. Jamás olvidaré a aquel hombre. Parecía tener 70 años. Le faltaban la nariz y las orejas. Llevaba la cabeza rasurada y en vez de barba tenía unos cuantos pelos blancos. Era bajo, delgado y encorvado, pero sus diminutos ojos brillaban como fuego. «Hombre», dijo el comandante, reconociendo en aquellos rasgos a uno de los rebeldes castigados en 1741. «¿Con qué has venido tú, viejo lobo, a visitar nuestros cepos? Por lo visto no es la primera vez que te rebelas, a juzgar por el afeitado de cabeza que te han hecho. Ven acá, acércate más, di, ¿quién te ha enviado?» El viejo basquiro callaba y miraba al comandante con expresión de tonto. «¿Por qué callas?», insistió Iván Kuzmich. «¿O es que no entiendes el ruso? Yulai, pregúntale tú en vuestra lengua quién le ha mandado a nuestra fortaleza». Yulai repitió en tártaro la pregunta de Iván Kuzmich. Pero el basquiro le miró con idéntica expresión y no dijo ni palabra. «¡Bandido!», exclamó el comandante. «Ya te haré yo hablar. Vosotros, quitadle a ese imbécil la vestimenta rayada y calentadle bien el lomo. Hazlo como es debido, Yulai». Dos inválidos empezaron a desnudar al infeliz basquiro, cuyo rostro expresaba la mayor inquietud. Miraba a todos lados como una alimaña atrapada por unos chiquillos, pero cuando uno de los inválidos le cogió las manos y pasándoselas por encima de sus propios hombros, cargó al viejo a cuestas y Yulai cogió el látigo y empezó a azotarlo. El desdichado se echó a gemir con voz débil y suplicante, y sacudiendo la cabeza abrió una boca en la que, en lugar de lengua, se removía un muñón. Cuando pienso que esto ha ocurrido en este siglo y que ahora vivo en el pacífico reinado del emperador Alejandro, no puedo menos de maravillarme de los rápidos progresos de la civilización y de la difusión de los principios humanitarios. Joven lector, si estas líneas van a parar a tus manos, piensa que los cambios más sólidos y eficaces son aquellos que sobrevienen como consecuencia del mejoramiento de las costumbres y sin conmociones violentas. Todos estaban consternados. «Bueno», dijo el comandante, «está visto que no le arrancaremos una palabra. Yulai, llévatelo al granero. Nosotros, señores, todavía tenemos que tratar algo más». Habíamos discutido nuestra situación cuando de pronto entró en la estancia Vasilia Yegorovna con el espanto pintado en el semblante. «¿Qué te pasa?», le preguntó aturdido su marido. «Dios mío, algo horrible», contestó Vasilia Yegorovna. «Esta mañana han tomado Niezhnoye. El criado del padre Gerasim acaba de llegar de allí y ha visto cómo entraban en el pueblo, el comandante y todos los oficiales ahorcados. Los soldados hechos todos prisioneros. Dentro de poco tendremos aquí a esos bandidos». Tan inesperada noticia me desconcertó. Conocía el comandante de la fortaleza de Niezhnoye, un hombre joven, afable y modesto. Había llegado de Oremburgo hacía 2 meses con su esposa, joven como él, y se había detenido en casa de Iván Kuzmich. Dicha fortaleza distaba de la nuestra unas 25 verstas, y debíamos esperar, por consiguiente, de un momento a otro, el ataque de Pugachov. Pensé en la suerte que podía correr María Ivanovna y sentí que se me encogía el corazón. «Iván Kuzmich», dije al comandante, «nuestro deber es defender la fortaleza hasta el último suspiro. Sobre esto no hay nada que discutir. Pero es conveniente pensar en la seguridad de las mujeres. Envíenlas a Oremburgo, si el camino todavía está libre, o a alguna otra fortaleza lejana y segura, en donde no les sea fácil entrar a los bandidos». Iván Kuzmich se volvió hacia su mujer y le dijo: «Ya lo has oído. Sería conveniente, en efecto, que os alejaseis mientras ajustamos las cuentas a los rebeldes». «¡Qué tontería!», exclamó la mujer del comandante. «¿Dónde está la fortaleza invulnerable a las balas? ¿Por qué no podemos sentirnos seguras en Berlovskaya? Llevamos viviendo, gracias a Dios, 22 años aquí, y ya nos han visitado los basquiros y los kirguises. Resistiremos también a Pugachov». «Bueno, querida»,
replicó Iván Kuzmis. «Quédate, si crees que estás segura en nuestra fortaleza. Pero, ¿qué vamos a hacer con Masa? Si logramos librarnos de Pugachov, o si llega ayuda, muy bien, pero ¿y si ese malvado toma la fortaleza?» «Ah, en ese caso», balbuceó Basilia Yegorovna, y cayó presa de una extraordinaria agitación. «Sí, Basilia Yegorovna», prosiguió el comandante al observar que sus palabras causaban, quizá por primera vez en su vida, impresión en su esposa. «No conviene que Masa permanezca aquí. Mandémosla a Orenburgo, junto a su madrina, pues allí hay bastantes soldados y cañones, y además, las murallas son de piedra. A ti también te aconsejaría que la acompañases, porque, aunque ya eres mayor, piensa lo que podría ocurrirte si asaltasen nuestra fortaleza». «Está bien», dijo la mujer del comandante. «Enviamos a Masa. Pero a mí no me lo pidas. No me iré. No quiero separarme de ti en la vejez para ir a buscar una tierra extraña, una tumba solitaria. Juntos hemos vivido. Juntos debemos morir». «Así sea», dijo el comandante. «Pero no hay tiempo que perder. Ve y prepáralo todo para que Masa se ponga en camino. Mañana, en cuanto amanezca, la enviaremos con una escolta, aunque no nos sobre la gente. ¿Y por dónde anda Masa?» «En casa de Akulina Pamfilinovna», contestó la mujer del comandante. «Fue tanta la impresión que le causó la noticia de la toma de Niesnernaya que se desmayó. Me temo que se nos ponga mala. Señor Todopoderoso, ¿qué va a ser de nosotros?». Basilia Yegorovna fue a ocuparse de los preparativos del viaje de su hija. La conversación prosiguió en casa del comandante, pero yo no tomé ya parte en ella, ni me molestaba en escuchar. A la hora de la cena apareció Masa, pálida y llorosa. Comimos en silencio. Nos levantamos de la mesa más pronto que de costumbre, y tras despedirnos de la familia, nos fuimos a nuestras casas. Pero yo había dejado, a propósito, olvidada mi espada, y volvía por ella, presintiendo que me iba a encontrar a María Ivanovna. Así fue. Salió a recibirme a la puerta y me entregó la espada. «Adiós, Piotr Andreyevich», me dijo con lágrimas en los ojos. «Me mandan a Orenburgo. Viva usted y sea feliz. Quizás el Señor permita que nos volvamos a ver. Si no...». Se echó a llorar. Rodeé su talle con mi brazo y le dije: «Adiós, ángel mío. Adiós, amor de mi vida, adorada mía. Pase lo que pase, ten la seguridad de que mi último pensamiento y mi última oración serán para ti». Masa siguió sollozando, estrechándose contra mi pecho. La besé ardientemente y, presuroso, salí de la estancia. Capítulo 7. El asalto. Cabecita, cabecita mía, cabecita de soldado, ¿de qué te ha servido vivir juiciosamente durante 30 años? Por toda recompensa has recibido un nudo en el extremo de una cuerda que cuelga de un travesaño entre dos altos postes verticales. Canción popular. Aquella noche ni dormí ni me quité la ropa. Tenía intención de ir de madrugada a la puerta de la fortaleza, por donde iba a salir María Ivanovna, para despedirme de ella por última vez. Sentía que se había producido en mí un gran cambio. Con todo, soportaba mejor la inquietud de mi espíritu que el abatimiento en que desde hacía poco me había sumido. La tristeza de la separación se mezclaba en mi interior con una vaga, aunque dulce esperanza, y con la impaciencia con que aguardaba el peligro y un sentimiento de noble ambición. La noche pasó sin darme cuenta. Me disponía a salir de casa, cuando se abrió la puerta y apareció ante mí un cabo para informarme que los cosacos habían huido durante la noche de la fortaleza, llevándose a la fuerza consigo a Yulai, y que por los alrededores pululaban gentes desconocidas. La idea de que a María Ivanovna le iba a ser imposible salir me alarmó y, rápidamente, di unas órdenes al cabo, echando a correr a casa del comandante. Empezaba ya a clarear.
Iba a paso rápido por la calle, cuando oí que alguien me llamaba. Me detuve. «¿A dónde va?», me preguntó Iván Ignatich, alcanzándome. «Iván Kuzmis está en el baluarte y me manda a buscarle. Se ha presentado Pugachov». «¿Se ha marchado María Ivanovna?», pregunté, con el corazón en un puño. «Imposible. El camino de Oremburgo está cortado. La fortaleza ha sido cercada. La mala suerte nos persigue, Piotr Andreyevich». Nos encaminamos a la muralla, una elevación natural del terreno reforzada con una empalizada. Allí se habían ido agrupando todos los habitantes de la fortaleza. La guarnición se hallaba con las armas en ristre. El cañón había sido cargado a la víspera. El comandante iba y venía por delante de su exigua formación. La cercanía del peligro infundía al viejo guerrero un extraordinario ardor. Por la estepa, a no mucha distancia de la fortaleza, se veía una veintena de jinetes, al parecer cosacos, entre los que había también vasquiros, fácilmente reconocibles por sus gorros rojizos y sus aljabas. El comandante pasó revista a sus soldados y les dijo: «Hijos míos, ha llegado la hora de defender con firmeza a nuestra madre la emperatriz y demostrar a todo el mundo que somos gente brava y leal». Los soldados respondieron animosos. Sabrín estaba a mi lado, contemplando atento al enemigo. Al observar movimiento en la fortaleza, aquellos que correteaban por la estepa se reunieron y se pusieron a hablar entre sí. El comandante ordenó a Iván Ignatich que apuntase con el cañón al grupo, y él mismo encendió la mecha. La bala pasó silbando por encima de los rebeldes sin causarles daño alguno. Los jinetes se dispersaron al galope hasta perderse de vista, y la estepa quedó desierta. En esto apareció Vasilia Yegorovna en el baluarte, acompañada de su hija, que no quería separarse de ella. «¿Qué?», preguntó la mujer del comandante. «¿Cómo va la batalla? ¿Dónde está el enemigo?». «No anda lejos», contestó Iván Kuzmis. «Si Dios quiere, todo acabará bien. ¿Qué? ¿Tienes miedo, Masha?». «No, padre», contestó María Ivanovna. «Tengo más cuando estoy sola en casa». Entonces me miró y sonrió con esfuerzo. Apreté involuntariamente la empuñadura de mi espada, recordando que la víspera la había recibido de sus manos, como si fuera a defender a mi amada. Mi corazón se encendió. Imaginándome su caballero, sentí vivas ansias de demostrar que era digno de su confianza, y me quedé esperando, impaciente, el momento decisivo. En aquel momento aparecieron, por detrás de la colina que había media versta de la fortaleza, nuevos contingentes de jinetes armados con lanzas y flechas. Por entre ellos, montado en un caballo blanco, avanzaba un individuo vestido con un caftán rojo y portando un sable desenvainado en la mano. Era el mismísimo Pugachov. Se detuvo, lo rodearon, y pudimos ver que, a una orden suya, se destacaron 4 hombres, los cuales se aproximaron a todo galope hasta el pie mismo de la fortaleza. Reconocimos enseguida a nuestros traidores. Uno traía en alto una hoja de papel. El otro traía clavada en la punta de la lanza la cabeza de Yulaí, que arrojó por encima de la empalizada hacia nosotros. La cabeza del pobre calmuco rodó a los pies del comandante. Los traidores gritaron: «No disparéis, salid a recibir al emperador. El emperador está aquí». «Ahora veréis», rugió Iván Kuzmis. «¡Fuego, muchachos!». Nuestros soldados hicieron una descarga. El cosaco que traía el mensaje escrito se tambaleó y cayó del caballo. Los demás se alejaron al galope. Miré a María Ivanovna, horrorizada por el espectáculo de la cabeza ensangrentada de Yulaí y aturdida por la descarga, pareció quedar sin sentido. El comandante llamó al cabo y le ordenó que se acercara a recoger la misiva del cosaco muerto. Salió el cabo fuera de la fortaleza y regresó trayendo de la brida el caballo que había quedado sin jinete y el papel que entregó al comandante. Iván Kuzmis lo leyó y lo rompió en pequeños pedazos. Entretanto, los rebeldes se disponían a atacar y no tardaron en silbar las balas junto a nuestros oídos y a dar algunas de ellas en el suelo,
a nuestro alrededor y en la empalizada. «Vasilia Yegorovna», dijo el comandante, «esto no es cosa de mujeres. Llévate a Masha. ¿No ves que está medio muerta?» Intimidada por las balas, miró a la estepa, en donde se advertía gran movimiento, y, dirigiéndose a su marido, exclamó: «Iván Kuzmis, la vida y la muerte están en manos de nuestro Señor. Bendice a tu hija. Masha, ve junto a tu padre». Masha, pálida y temblorosa, se acercó a Iván Kuzmis, se hincó de rodillas y tocó el suelo con la frente. El viejo comandante hizo sobre ella 3 veces la señal de la cruz. Luego la ayudó a levantarse, le dio un beso y le dijo con voz alterada: «Bueno, Masha, sé feliz. Ruega a Dios que no te abandonará. Si encuentras un hombre digno, que el Señor os dé amor y paz. Vivid como hemos vivido tu madre y yo. Ahora, adiós, Masha. Vasilia Yegorovna, llévatela enseguida». Masha abrazó a su padre entre sollozos. «Dame también un beso a mí», exclamó llorando la mujer del comandante. «Adiós, Iván querido. Perdóname si alguna vez te he enojado». «Adiós, adiós, querida», dijo el comandante, abrazando a su esposa. «Acabemos. Id a casa. Y si puedes, ponle a Masha un sarafán». La mujer del comandante y su hija se alejaron. Yo seguí a Masha con la mirada y ella, volviéndose, me dijo adiós con la cabeza. Entonces Iván Kuzmis vino hacia nosotros y toda su atención se concentró en el enemigo. Los rebeldes rodearon a su jefe y desmontaron. «Ahora a resistir con valor», dijo el comandante. «Va a comenzar el asalto». En aquel momento se oyó un griterío terrible y los bandidos se lanzaron contra la fortaleza. Nuestro cañón estaba cargado con metralla. El comandante dejó que se acercasen lo más posible y disparó de nuevo. La metralla alcanzó al centro mismo del grupo. Los insurrectos se hicieron a uno y otro lado y retrocedieron. Solo su jefe continuó avanzando. Blandió el sable y pareció que les arengaba con ardor. Los gritos y los alaridos que se habían extinguido por un instante se oyeron de nuevo. «¡Vamos, muchachos!», exclamó el comandante. «¡Abrid las puertas! ¡Tambor! ¡A la carga! ¡Adelante! ¡Seguidme!». El comandante, Iván Ignatich y yo nos encontramos en un momento detrás del baluarte de la fortaleza, pero la guarnición, atemorizada, no se había movido. «¿Qué es eso, muchachos? ¿Por qué os detenéis?», gritó Iván Kuzmis. «Si hay que morir, moriremos. Este es nuestro deber». En ese instante, los rebeldes se precipitaron sobre nosotros y penetraron en la fortaleza. Cayó el tambor. La guarnición depuso las armas. Yo estuve a punto de ser derribado, pero me repuse y entré junto con los rebeldes en la fortaleza. El comandante, herido en la cabeza, se vio rodeado por un grupo de bandidos que le exigían las llaves. Quise correr en su ayuda, pero unos cuantos cosacos vigorosos me cogieron y me ataron con cinturones, diciéndome: «Vais a pagar cara vuestra desobediencia al emperador». Nos llevaron a rastras por las calles. Los habitantes salían de sus casas ofreciendo pan y sal. Las campanas empezaron a sonar. De pronto, alguien gritó entre la multitud que el emperador esperaba en la plaza a los prisioneros y que iba a tomarles juramento. Las turbas corrieron hacia allí, empujándonos a nosotros también. Pugachov estaba sentado en un sillón en el pórtico de la casa del comandante. Vestía un caftán rojo de cosaco, lleno de galones, y llevaba calado hasta sus ojos centelleantes un gorro alto de cebellina con borlas doradas. Creí reconocer su cara. Le rodeaban los jefes cosacos. El padre Gerasim, pálido y tembloroso, permanecía de pie junto a la puerta, crucifijo en mano. Parecía implorar de él, en silencio, piedad para las víctimas. Instalaron a toda prisa una horca en la plaza. Al acercarnos, los basquiros se abrieron paso entre la multitud y nos llevaron ante Pugachov. Cesaron de sonar las campanas y se hizo un profundo silencio. «¿Quién es el comandante?»,
preguntó el usurpador. De entre la muchedumbre salió nuestro cabo y señaló a Iván Kuzmich. Pugachov dirigió al viejo una mirada amenazadora y le dijo: «¿Cómo te has atrevido a ponerme resistencia? ¡A tu emperador!». «Tú no eres mi emperador, sino un ladrón y un usurpador. ¿Me oyes?». El semblante de Pugachov se ensombreció. Hizo una señal con el pañuelo. Cogieron entre algunos cosacos al viejo capitán y se lo llevaron arrastrándolo hasta la horca. En lo alto de esta, a horcajadas, estaba el basquiro mutilado a quien habíamos interrogado la víspera. Tenía una soga en la mano. Al poco rato vi al pobre Iván Kuzmich balanceándose en el aire. Enseguida pusieron a Iván Ignatich delante de Pugachov, quien le dijo: «Presta juramento al emperador Piotr Fedorovich». «No eres más que un ladrón y un usurpador», contestó Iván Ignatich, repitiendo las palabras del comandante. A una nueva señal de Pugachov, hecha con el pañuelo, colgaron al bueno del teniente al lado de su viejo capitán. Llegó mi turno y miré valientemente a Pugachov, dispuesto a repetir la contestación de mis valerosos camaradas. Entonces, con indescriptible asombro, vi entre los cabecillas rebeldes a Sabrín, con el pelo completamente rapado y con un caftán cosaco. Se acercó a Pugachov y murmuró algunas palabras a su oído. «¡Que lo cuelguen!», dijo Pugachov, sin dignarse siquiera mirarme. Me echaron un nudo al cuello y empecé a orar mentalmente, expresando a Dios mi sincero arrepentimiento por todos mis pecados y rogándole la salvación de todas las personas queridas. Me arrastraron hasta la horca. «No tengas miedo, no tengas miedo», repetían mis verdugos, tratando probablemente de animarme. De pronto oí unos gritos. «¡Alto! ¡Deteneos, malditos!». Los verdugos se quedaron quietos. Me volví y vi a Savélich a los pies de Pugachov. «Señor», exclamaba mi pobre criado, «¿de qué te sirve dar muerte a un vástago de la nobleza? Te darán rescate por él, pero si deseas ahorcar a alguien para escarmiento y ejemplo de los demás, manda que me cuelguen a mí». Pugachov hizo una señal y en el acto me desataron y dejaron libre. «Nuestro Señor te perdona», oí que me decían. No puedo decir que me alegrase en aquel instante de mi liberación, pero tampoco diré lo contrario. Mis sentimientos eran demasiado confusos. De nuevo me condujeron ante el usurpador y me obligaron a postrarme de rodillas. Pugachov me tendió su mano, descarnada. «¡Bésale la mano! ¡Bésale la mano!», decían a mi alrededor. Pero yo hubiera preferido el más cruel castigo, aquella infame humillación. «Por favor, Piotr Andreyevich», murmuró Savélich, que estaba detrás de mí y me zarandeaba. «Olvídate del orgullo. ¿Qué te importa? No hagas caso. Bésale al mal. Bésale la mano». Yo seguía sin moverme. Pugachov bajó la mano y dijo con sorna: «Parece que a su señoría la alegría le ha hecho perder el sentido. Levantadle». Me levantaron y me dejaron en libertad. Entonces me dediqué a observar cómo proseguía aquella terrible comedia. Los habitantes de la fortaleza empezaron a prestar juramento, llegando uno tras otro y besando primero un crucifijo y reverenciando después al usurpador. Los soldados de la guarnición también se encontraban allí presentes. El sastre de la compañía, armado con sus tijeras, les iba cortando el pelo. Ellos, sacudiéndose, se acercaban a Pugachov, que les otorgaba su perdón y les incorporaba a su banda. Todo esto se prolongó durante 3 horas. Finalmente, Pugachov se levantó de su sillón y se alejó del pórtico acompañado de los otros jefes. Le trajeron un caballo blanco, ricamente enjaezado con unos lujosos arneses. 2 cosacos le ayudaron a montar, sosteniéndole por debajo de los brazos. Pugachov anunció al padre Gerasim que iría a comer a su casa. En aquel instante se oyó un grito de mujer y aparecieron varios bandidos que traían arrastrando hasta el pórtico a Vasilia Yegorovna,
desmelenada y casi desnuda. Uno de ellos traía puesto el chal de la desdichada. El resto traía los colchones, los baúles, el servicio de té, la ropa blanca y demás enseres del ajuar. «¡Dios mío!», gritaba la pobre vieja. «¡Dejadme morir en paz! ¡Llevadme junto a Iván Kuzmich!». De pronto miró al patíbulo y reconoció a su marido. «¡Malvados!», gritó enloquecida. «¿Qué habéis hecho con él? Mi pobre Iván, noble y valeroso soldado. No habías temido a las bayonetas prusianas ni a las balas turcas y has tenido que entregar la vida, no en lucha honrosa, sino a manos de un presidiario evadido». «Haced callar a esa bruja», dijo Pugachov. Entonces un cosaco joven le asestó con el sable en la cabeza y cayó muerta sobre las escaleras del pórtico. Pugachov se alejó y el pueblo siguió tras él. Capítulo 8. Un huésped no invitado. El huésped no invitado es peor que un tártaro. Proverbio ruso. La plaza quedó desierta. Yo seguía en el mismo sitio, sin lograr ordenar mis pensamientos, trastornados por tan terribles impresiones. Ignorar la suerte que había corrido María Ivanovna era lo que más me atormentaba. ¿Dónde estaría? ¿Qué habría sido de ella? ¿Habría conseguido esconderse? ¿Estaría en un refugio seguro? Dominado por la inquietud, entré en casa del comandante. Todo estaba vacío. Las sillas, las mesas y las arcas destrozadas, la vajilla hecha añicos. Todo había sido saqueado. Subí a todo correr por una escalerilla que conducía a un pequeño cuarto, y por primera vez en mi vida entré en la habitación de María Ivanovna. Vi su lecho revuelto por los bandidos, el armario roto y saqueado, una lamparilla que seguía encendida alumbraba delante de una hornacina vacía. El espejo que colgaba de la pared había quedado intacto. ¿Dónde se hallaba la dueña virginal de aquella humilde y solitaria celda? Una idea terrible cruzó por mi mente. Imaginé que se hallaba en el poder de los forajidos. Se me encogió el corazón. Rompí a llorar amargamente, pronunciando en voz alta el nombre de mi amada. En ese instante oí un leve ruido y vi que de detrás del armario salía Palaska, pálida y temblorosa. «¡Ay, Piotr Andreyevich!», exclamó, retorciéndose las manos. «¡Qué día! ¡Qué horror!». «¿Y María Ivanovna?», pregunté impaciente. «¿Qué ha sido de María Ivanovna?». «La señorita sigue con vida», contestó Palaska. «Está escondida en casa de Akulina Panfilovna». «¿En casa del Pope?», exclamé horrorizado. «¡Dios mío! Y Pugachov ha ido hacia allí». Salí precipitadamente de la habitación. En un instante me encontré en la calle y fui corriendo hacia la casa del Pope, sin preocuparme de nada más. De la casa llegaban gritos, carcajadas y canciones. Era Pugachov, que estaba en pleno festín con sus camaradas. Palaska acudió también detrás de mí y aproveché para enviarla a llamar disimuladamente a Akulina Panfilovna. Al poco salió la esposa del Pope con un jarro vacío en la mano. «Por el amor de Dios, ¿dónde está María Ivanovna?», pregunté, presa de una indescriptible ansiedad. «La pobrecilla está en cama, en mi cuarto, detrás de un biombo. Por un pelo, querido Piotr Andreyevich, no ha ocurrido lo peor. Pero, a Dios gracias, todo ha pasado ya. En cuanto esos malvados se sentaron a comer a la mesa, la infeliz volvió en sí y se puso a gemir. Me quedé sin aliento. Él la oyó y preguntó: «¿Quién está llorando en tu casa?». Mentí y le dije: «Una sobrina mía, señor, que se halla enferma en cama desde hace 2 semanas». «¿Y es joven tu sobrina?». «Es joven, señor». «Pues tráela para que la vea a tu sobrina». El corazón me dio un vuelco, pero no había más remedio. «Perdona, señor, la pobre muchacha no puede ponerse en pie y presentarse ante tu presencia». «No importa, yo mismo iré a verla. ¿Y querrás creer que el muy malvado fue a mirar detrás del biombo?». Separó la cortina, miró con sus ojos de gavilán y nada. «Un milagro del Señor.
Mi marido y yo estábamos ya dispuestos a recibir el martirio. Por suerte, la pobrecita no se dio cuenta. Dios mío, ¿para qué hablar de nuestra alegría? Y el pobre Iván Kuzmis, ¿quién lo hubiera pensado? Y la pobre Basilia Yegorovna, Iván Ignatich, ¿a él por qué? ¿Y por qué se han apiadado de ti? Y ese Sabrín, mira que raparse el pelo y estar emborrachándose ahí dentro con ellos. Vaya un cínico. Cuando dije lo de la sobrina enferma, clavó en mí sus ojos como si me atravesara con un cuchillo. Sin embargo, no me delató, y eso tengo que agradecérselo. En ese momento se oyeron gritos de los borrachos y la voz del padre Gerasín. Los comensales pedían más vino, y el dueño de la casa llamaba a su mujer. Esta se alarmó y me suplicó: «Váyase a casa, Piotr Andreyevich. Ahora no puedo ocuparme de usted. Los bandidos están emborrachándose y podría ocurrir una desgracia si le pescan. Adiós, Piotr Andreyevich. Pase lo que pase, Dios no nos abandonará». La esposa del pope entró de nuevo en la casa y, algo más tranquilo, me dirigí a la mía. Al pasar por la plaza vi algunos basquiros que se agolpaban en torno a la horca, tratando de arrebatarles las botas a los ahorcados. A duras penas conseguí dominar mi ira, hasta que comprendí que cualquier intento sería inútil. Los malhechores recorrían toda la fortaleza, saqueando las casas de los oficiales. Por todas partes se oían los gritos de los rebeldes borrachos. Llegué a casa y Sabelis salió a recibirme. «Gracias a Dios», exclamó al verme. «Ya pensaba que los bandidos te habían cogido de nuevo. ¿Querrás creer, Piotr Andreyevich, que nos lo han robado todo esos canallas? Los trajes, la ropa blanca, la vajilla, todo. No han dejado nada. Menos mal que te han perdonado la vida. ¿Y has visto, mi señor, quién es el atamán?» «No, ¿quién es?» «¿Pero cómo? ¿Has olvidado ya a aquel borracho que te birló el tulut en la hostería? Un gabán de piel de liebre nuevecito. Y el muy bestia lo reventó al ponérselo». Me quedé desconcertado. Verdaderamente, el parecido de Pugachov con mi guía era sorprendente. Y, al convencerme de que Pugachov y él eran una misma persona, comprendí el motivo de su clemencia, y no pude menos de asombrarme ante tan extraña concatenación de circunstancias. Un tulut de mi infancia me había salvado de la horca, y el borracho que andaba dando traspiés en la hospedería resulta que andaba sitiando y poniendo en un brete al Estado. «¿No quieres cenar?», me preguntó Sabelis, fiel a sus costumbres. «En casa no hay nada. Iré a buscar cualquier cosa y te la prepararé». Al quedarme solo, me sumí en mis pensamientos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Permanecer en la fortaleza, dominada por los rebeldes, o unirme a su banda? Era indigno de un oficial. El deber exigía que me presentase allí donde mis servicios podían ser útiles a la patria en tan difíciles circunstancias. Pero el amor me decía que debía quedarme junto a María Ivanovna para ser su protector y defensor, pues aunque presentía un indudable y rápido cambio de nuestra suerte, no podía dejar de hacerme cargo de los peligros de su situación. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por la llegada de uno de los cosacos, que me anunció: «El emperador ordena que comparezcas ante él». «¿Dónde está?», pregunté, dispuesto a obedecer. «En casa del comandante», contestó el cosaco. Después de comer, nuestro jefe se fue a los baños y ahora descansa. Su forma de ser resulta inconfundible. En la comida pidió 2 lechones asados y en el baño de vapor resistió tal temperatura que ni siquiera Taras Khrushchevsky pudo resistirla y tuvo que entregársele el bienik a Fomba Villavé, y solo a base de agua fría pudo resistirlo. Todo en él es tan extraordinario. Se dice que llevaba, cuando fue al baño, sus medallas imperiales colgadas en el pecho. Una con el águila de 2 cabezas, del tamaño de una moneda de 5 kopecks, y otra con su efigie. No creí necesario discutir la opinión del cosaco, y, acompañado por él, fui a la casa del comandante, imaginándome de antemano mi entrevista con Pugachov y tratando de figurarme cómo iba a terminar. Como podrá suponer el lector, no las tenía todas conmigo. Cuando llegamos ya anochecía. La horca, con sus víctimas, destacaba su terrible silueta.
El cuerpo de la mujer del comandante yacía aún junto al pórtico, donde había 2 cosacos montando guardia. Al verme, uno de ellos entró para anunciarme y cuando regresó me condujo a la misma habitación en que la víspera me había despedido tan tiernamente de María Ivanovna. Un extraño cuadro apareció ante mis ojos. En torno a una mesa, cubierta con un mantel y llena de botellas y vasos, estaba sentado Pugachov, con una docena de jefes y oficiales cosacos, con sus gorros y sus camisas vistosas, los rostros congestionados y brillantes los ojos. Sabrín y nuestro suboficial, los traidores recientes, estaban ausentes. «¡Ah, vuestra señoría!», exclamó Pugachov al verme. «¡Salud! Bienvenido seas. Siéntese, por favor». Sus secuaces me hicieron sitio, y sin decir una palabra me senté en el extremo de la mesa. Uno de mis vecinos, un cosaco joven y arrogante, me llenó el vaso de vino común, que no probé. Me puse a examinar con curiosidad la asamblea. Pugachov, que ocupaba el lugar preferente, estaba de codos en la mesa, apoyando la negra barba sobre su enorme puño. Los rasgos de su rostro, correctos y bastante agradables, no revelaban ferocidad alguna. Con cierta frecuencia se dirigía a un individuo como de 50 años, a quien llamaba unas veces conde y otras Timofeich, o simplemente tío. Todos se trataban entre sí como camaradas, y nadie mostraba especial deferencia a su caudillo. Hablaban del asalto realizado por la mañana, del éxito de la insurrección y de las acciones futuras. Todos se alababan, exponían su opinión y discutían con Pugachov con toda libertad. En aquel extraño consejo de guerra se decidió atacar a Orenburgo, una acción audaz que a punto estuvo de ser coronada con el éxito. La marcha se fijó para el día siguiente. «Bueno, compañeros», dijo Pugachov, «antes de ir a dormir cantemos mi canción favorita. Empieza tú, Chumakov». Mi vecino entonó con voz aguda la triste canción de los Burlaks, y todos le acompañaron a coro. No rumorees, verde robledal, para que tu susurro no me impida en este triste momento pensar, porque no más lejos de mañana un juez cruel me ha de interrogar, un juez tan temido como el mismo zar. El zar me ha de preguntar, dime tú, campesino, ¿cómo y quién te ha ayudado a robar? ¿Eran muchos los que te han ayudado? Te diré ahora, emperador y zar, todo y nada más que la verdad. 4 son mis compañeros. La negra noche, el primero. El segundo, mi puñal de acero. El tercero, mi fiel caballo. Y es mi cuarto y último compañero, mi arco muy bien tensado. Y mis guías y emisarios son mis flechas bien templadas. A lo que el zar responderá, oh campesino valeroso, gloria a ti, porque has sabido robar y acertado a contestar. Te daré, por lo tanto, por palacio 2 estacas y un madero para que los levantes en el campo. Imposible describir la impresión que me produjo aquella canción, entonada junto a una horca por gentes dignas de ella. Sus rostros amenazadores, sus voces robustas y el tono lúgubre que daban a sus estrofas, ya de por sí impresionantes, me hicieron estremecer con una especie de terror patético. Los comensales tomaron otro vaso más de vino, se levantaron de la mesa y se despidieron de Pugachov. Iba a irme yo con ellos, cuando Pugachov me dijo, «Siéntate, quiero hablar contigo». Nos quedamos frente a frente. Nuestro mutuo silencio duró unos instantes. Pugachov me miraba fijamente, guiñando de vez en cuando el ojo izquierdo con una curiosa expresión de astucia e ironía. Por fin se echó a reír con tan franca alegría que no pude dejar de reírme yo también, sin saber muy bien por qué. «¿Qué, noble amigo?», me dijo. «Reconoce que pasaste miedo cuando mis muchachos te echaron la soga al cuello. Vaya apuro, ¿eh? De no ser por tu criado, ahora estarías colgando de la horca». Reconocí enseguida al viejo. «¿Hubiera sospechado, noble amigo, que aquel hombre que te sacó del apuro era el emperador?»
Al decir esto, adoptó un aire solemne y misterioso. Has cometido una gran falta contra mí, pero te he perdonado por tu buena acción, porque me hiciste un favor cuando necesitaba ocultarme de mis enemigos. Aún quiero hacer más por ti. Lo tendré en cuenta cuando me haga cargo del reino. ¿Prometes servirme fielmente? La pregunta del bandido y su atrevimiento me parecieron tan ridículos que no pude evitar una sonrisa. ¿De qué te ríes?, inquirió frunciendo el ceño. ¿O es que no crees que soy el gran soberano? Contesta. Quedé confuso. No podía reconocer en él, en el usurpador, al soberano. Me parecía una imperdonable cobardía. Llamarle en sus barbas embustero suponía exponerme al patíbulo, lo que hubiera sido capaz de llevar a cabo cuando me hallaba al pie del cadalso y a la vista de toda la gente. En el primer arrebato de ira me parecía ahora una jactancia inútil. Estaba indeciso. Pugachov, sombrío, esperaba mi respuesta. Por fin, y todavía hoy recuerdo ese instante con satisfacción, el sentimiento del deber se impuso en mí a la humana flaqueza, y contesté. Escúchame, te voy a decir toda la verdad. Decide tú mismo si puedo reconocerte como soberano. Eres inteligente, y si te engaño, te darás cuenta. Entonces, ¿quién crees que soy? Dios lo sabrá, pero quien quiera que seas, estás jugando con fuego. Pugachov me dirigió una rápida mirada e insistió. ¿No crees entonces que yo soy el emperador Piotr Fedorovich? Está bien. ¿Es que la fortuna no sonríe a la audaz? ¿Acaso no reinó en tiempos Griska o Trepiev? Piensa de mí lo que quieras, pero no te separes de mí. ¿Qué más te da? Hágase el milagro y hágalo el diablo. Tú sírveme con fidelidad y te haré mariscal de campo, y hasta príncipe. ¿Qué te parece? No, contesté con tenacidad. Soy noble de abolengo. He jurado fidelidad a la emperatriz. Y no puedo servirte. Si en verdad deseas mi bien, déjame marchar a Orenburgo. Pugachov se quedó un momento pensativo. Y si te permito marchar, añadió, ¿me prometes, por lo menos, no luchar contra mí? ¿Cómo podría prometértelo?, contesté. Tú mismo sabes que no depende de mí. Si me ordenan luchar contra ti, no podré negarme. Tú, que ahora eres quien manda, exiges obediencia a los tuyos. ¿Qué te parecería si yo abandonase mis deberes precisamente cuando más necesarios son mis servicios? Mi vida está en tus manos. Si me dejas libre, te lo agradeceré. Si mandas ejecutarme, Dios te juzgará. Te he hablado con toda sinceridad. Mi franqueza impresionó a Pugachov. Así es, me dijo, dándome una palmada en el hombro. Puedo castigarte y puedo perdonarte. Eres libre. Haz lo que quieras. Mañana ven a despedirte de mí. Y ahora ve a dormir, que yo también tengo sueño. Dejé a Pugachov y salí a la calle. La noche estaba tranquila y helada. La luna y las estrellas resplandecían, iluminando la plaza y el patíbulo. En la fortaleza reinaban el silencio y la oscuridad. Únicamente en la taberna veíase luz y se oían gritos de trasnochadores. Miré a la casa del Pope. Las contraventanas y la puerta estaban cerradas. En el interior todo parecía tranquilo. Llegué a mi casa y encontré a Sabelis preocupado por mi ausencia. La noticia de mi libertad le alegró lo indecible. «¡Alabado sea Dios!», exclamó santiguándose. «En cuanto amanezca abandonaremos la fortaleza y nos iremos a donde sea. Te he preparado algo. Come, hijo mío, y duerme tranquilo hasta mañana». Seguí su consejo y, después de cenar con gran apetito, me dormí sobre el suelo desnudo, agotado física y moralmente. Capítulo 9. La separación. Qué dulce nuestro encuentro, qué dulce, amada mía, qué triste separarse. Es como si me abandonara el alma. Yeraskov. Muy de mañana me despertó el redoble del tambor y acudí al lugar de la reunión. Allí formaban las fuerzas de Pugachov alrededor del cadalso, del cual pendían aún las víctimas de la víspera.
Los cosacos estaban a caballo. Los soldados empuñaban sus armas. Ondeaban las banderas. Algunos cañones, entre los cuales reconocí el nuestro, habían sido colocados en cureñas de campaña. Habían acudido también toda la población a esperar al usurpador. En la entrada de la casa del comandante, un cosaco tenía de las bridas a un hermoso caballo de raza kirguisa. Busqué con los ojos el cuerpo de la mujer del comandante. Estaba separada a un lado y cubierto con una estera. Por fin apareció Pugachov en el umbral. El pueblo se descubrió. Pugachov se detuvo en la entrada y saludó a la gente. Uno de los jefes le entregó un saquito con monedas de cobre y empezó a repartirlas a puñados. La gente se abalanzó a recogerlas entre gritos y se produjeron algunos heridos. Rodeaban a Pugachov sus principales secuaces, entre los que se hallaba Sabrín. Nuestras miradas se cruzaron. Pudo leer en la mía el desprecio, pero volvió la cabeza con expresión de franca irritación y fingida ironía. Pugachov, al verme entre la multitud, me hizo con la cabeza señal de que me acercase. «Escucha», me dijo, «vete ahora mismo a Orenburgo y comunica de mi parte al gobernador y a todos los generales que me esperen para dentro de una semana. Aconséjales que me reciban con amor filial y sumisión, pues si no, no escaparán a mi cruel castigo. Buen viaje, mi noble amigo». Después, dirigiéndose al pueblo, añadió, señalando a Sabrín: «Aquí tenéis, hijos míos, a vuestro nuevo jefe. Obedecedle en todo, que él tendrá que responder de la fortaleza y de vosotros ante mí». Oí con espanto aquellas palabras. Sabrín, jefe de la fortaleza, y María Ivanovna en sus manos. Dios mío, ¿qué iba a ser de ella? Pugachov bajó las escaleras del pórtico y le acercaron el caballo. Montó rápidamente, sin esperar a los cosacos que pretendían ayudarle. En aquel momento vi salir de entre la gente a Savélich, que se acercó a Pugachov y le entregó una hoja de papel. No comprendía de qué podría tratarse. «¿Qué es esto?», preguntó Pugachov con altivez. «Dígnate leerlo y lo sabrás», contestó Savélich. Pugachov cogió el papel y lo estudió largo rato, frunciendo el ceño. «Qué extraña es tu letra», dijo por fin. «No logro descifrar nada. ¿Dónde está mi secretario?». Un joven con uniforme de cabo se le acercó a toda prisa. «Lee en voz alta», le dijo el usurpador, entregándole el papel. Yo tenía mucha curiosidad por saber qué se le había ocurrido escribir al bueno de Savélich. El secretario, con voz fuerte, empezó a leer con dificultad lo siguiente: «2 batas rayadas, una de algodón y otra de seda, 6 rublos». «¿Qué significa esto?», dijo frunciendo el ceño Pugachov. «Ordena que siga leyendo», contestó tranquilamente Savélich. El secretario prosiguió: «Un uniforme verde de paño fino, 7 rublos. Unos pantalones de paño blanco, 5 rublos. 12 camisas de lino de Holanda, con puños, 10 rublos. Un hornillo y vajilla para el té, 2 rublos y medio». «¿Qué majadería es esta?», interrumpió Pugachov. «¿Qué me importan a mí el hornillo ni los pantalones con sus puños?». Savélich carraspeó e intentó explicarse. «Pues verá, esta es la lista de las cosas de mi señor que me han robado esos desalmados». «¿Qué desalmados?», preguntó Pugachov, amenazador. «Perdón, ha sido una equivocación», respondió Savélich. «Desalmados o no, son tus gentes las que han registrado y destrozado todo. No te enfades, que también el caballo tiene 4 patas y, sin embargo, tropieza. Ordena que siga leyendo». «Continúa», ordenó Pugachov. El secretario leyó: «Una manta de percal y otra de tafetán y algodón, 4 rublos. Un gabán de piel de zorro, 40 rublos. Un tulup de piel de conejo que recibiste como regalo en la posada, 15 rublos. «¿Qué estás diciendo?», rugió Pugachov, con los ojos echando chispas. Reconozco que temí por la vida de mi criado. Este quiso dar nuevas explicaciones, pero Pugachov le interrumpió. «¿Cómo te atreves a molestarme con estas imbecilidades?», gritó, arrancando el papel de las manos del secretario y arrojándoselo a la cara a Savélich.
Viejo idiota, que los han robado. Pues vaya desgracia. Has de saber, pedazo de animal, que tendrás que rezar a Dios eternamente por mí y por mis muchachos por no haberos colgado a ti y a tu señor al lado de los que me han desobedecido. Un tulús de piel de conejo. Ya te daré yo tulús de piel de conejo. ¿No sabes que podría ordenar que te arrancasen la tuya para hacer con ella un tulú? Como quieras, contestó Sabelis. Pero como soy siervo, tengo que responder de las cosas de mi señor. Por lo visto, Pugachov estaba magnánimo, y así le volvió la espalda y se marchó sin decir una palabra. Sabrín y los demás jefes y oficiales echaron a andar detrás de él. La banda salió en perfecto orden de la fortaleza. La gente iba acompañando a Pugachov. Sabelich y yo nos quedamos solos. Mi pobre criado seguía con la lista en la mano y la miraba con profunda desolación. Como nos había visto a Pugachov y a mí en tan buena armonía, se le había ocurrido sacar provecho de ella, pero no consiguió nada positivo. Quise amonestarlo por su celo inoportuno, pero no pude contener la risa. «Ríete, señor», contestó Sabelis, «ríete, pero cuando tengamos que procurarnos todo de nuevo, ya veremos si te ríes». Corrí a casa del Pope a ver a María Ivanovna. La esposa del Pope me dio, al recibirme, una mala noticia. A María Ivanovna se le habían declarado por la noche una fiebre muy alta y estaba en cama, sin conocimiento y delirando. Akulina Panfilovna me llevó a la habitación de la enferma. Tratando de no hacer ruido, me acerqué a su lecho. El cambio experimentado por su rostro me sobrecogió. No me reconoció. Permanecí largo rato a su lado, sin escuchar al padre Gerasim ni a su bondadosa mujer, quienes al parecer trataban de consolarme. Me abrumaban sombríos pensamientos. El estado de la pobre huérfana, indefensa y abandonada a merced de los insurrectos, y su propia debilidad me causaban espanto. El que más me preocupaba era Sabrín. Con la autoridad que le había concedido el usurpador y como jefe absoluto de la fortaleza en donde había quedado la pobre muchacha, objeto de sus rencores, Sabrín era capaz de todo. ¿Qué podía hacer yo? ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo librarla de las manos de aquel malvado? Solo había un medio. Decidí entonces dirigirme de inmediato hacia Oremburgo para apresurar la liberación de la fortaleza de Berlovskaya en la medida de lo posible y participar en ella. Me despedí del Pope y de Akulina Panfilovna, encomendándoles con el mayor encarecimiento a la que consideraba ya mi esposa. Cogí después la mano de la desgraciada muchacha y la besé, bañándola con mis lágrimas. «Adiós», me dijo Akulina, que me había acompañado. «Adiós, Piotr Andreyevich. Quizá nos veamos en mejores momentos. No nos olvide y escríbanos a menudo. La pobre María Ivanovna no tiene más consuelo ni protección que usted». Cuando salí a la plaza me detuve un momento. Miré hacia la horca y me incliné ante ella. Salí de la fortaleza y emprendí el camino hacia Oremburgo, acompañado de Sabelich, que no se separaba de mí. Iba absorto en mis cavilaciones, cuando de pronto oí detrás de mí el galopar de un caballo. Miré y pude ver que un cosaco venía de la fortaleza, trayendo por la brida otro caballo de raza vasquiro, y que me hacía señas desde lejos. Me detuve y reconocí al instante a nuestro suboficial, que se acercó a mí, se apeó de su caballo y me entregó las riendas del otro. «Noble señor, nuestro bienhechor te manda este caballo y su propio abrigo de pieles». Colgado de la silla traía un tulú de piel de cordero. «Además», balbuceó el suboficial, «te mandaba 50 copés, pero los he perdido por el camino. Perdóneme por lo que más quiera». Sabelis le miró de reojo y gruñó. «¿Con qué los has perdido por el camino? ¿Y qué es eso que suena debajo de la camisa? ¡Sin vergüenza!». «¿Qué es lo que me suena debajo de la camisa?», replicó el suboficial sin inmutarse. «Que Dios te asista, lo que suena es el bridón y no dinero». «Está bien», dije cortando la discusión. «Da en mi nombre las gracias a quien te ha enviado. En cuanto a los 50 copés perdidos, procura encontrarlos por el camino y quédatelos para vodka». «Muy agradecido, noble señor», contestó volviendo Grupas.
Rogaré a Dios eternamente por ti». Diciendo esto, salió al galope con una mano metida en el pecho, y un instante después le perdimos de vista. Me puse el tulup, monté a caballo, y Sabelich se colocó detrás de mí. «¿Lo ves, señor?», dijo el viejo. «¿Ves cómo mi petición no ha sido inútil? ¿Has sentido remordimiento? Claro que el penco vasquiro y el tulup de piel de cornero no valen la mitad de lo que esos desalmados nos han robado y de lo que tú mismo les regalaste. Sin embargo, todo viene bien, y menos da una piedra».